Dios les bendiga en este precioso día. Hoy les saludo en el nombre de Jesús, esperando que se encuentre muy bien ahí en su hogar o donde usted esté en este momento. Quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y la leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios guiándonos y compartir esta palabra, porque toda la gloria es para Él. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. Y voy a orar un momento. Padre bueno, te doy gracias en este momento por esta oportunidad de compartir tu palabra. Bendigo, oh Dios mío, a todas las personas que me están escuchando. Bendigo, Señor, esta palabra que es maravillosa, que es viva y que es eficaz. Esta palabra que nos habla que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te doy la gloria y la honra a ti, porque nada podemos hacer si no es por tu ayuda, Señor. Amén. Bien. Leyendo nuevamente el inicio del versículo, dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, si leemos los versículos anteriores para ubicarnos en el contexto, Jesús está explicándole a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón. Les dice: crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Jesús sigue explicando y le dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le sigue diciendo a los discípulos: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces ahí es donde Jesús explica a Tomás y le dice: Tomás, yo soy el camino. Y quiero referirme, aunque también dice que Él es la vida y la verdad, quiero referirme en este día a que Jesús es el camino. Jesús es el camino. Y si repasamos qué es un camino o cómo podemos definir un camino. Un camino es una vía que se construye para transferir, para transitar y llegar a un destino. En este caso, espiritualmente hablando, Jesús está diciendo: yo soy el camino para llegar al cielo. Aquí lo dice claramente: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo ven? Entonces, complementando ese pasaje, quiero que también compartir un Proverbios 14, los Proverbios de Salomón. Proverbios 14, en el versículo 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesús no nos lleva a un destino de muerte. Vea claramente, dice San Juan 14:6, que Él es el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, nadie va a ir al cielo si no es a través de Jesús. Pero sin embargo hay otros caminos que esos nos llevan a la muerte. Por eso es que nosotros no debemos buscar el camino para llegar al cielo a través de la religión, a través de seguir personas, llámese sacerdotes, llámese pastores, porque ninguno de ellos nos va a salvar. Pueden ser guías espirituales, pero siempre debemos de poner los ojos en Jesús. Hoy en día los modelos a seguir son otras personas.
muchas veces vestimos, muchas veces, hablo general, hablamos, nos conducimos como otra persona, como alguna que nos, por ejemplo, como un jugador, como un deportista, que muchos siguen como su modelo. Pero aquí la palabra es muy clara, que el camino que nosotros debemos de seguir es el de Jesucristo. Si nosotros leemos la palabra, sobre todo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí encontramos cómo era Jesús, ahí aprendemos a conocer a Jesús y ese es el modelo que nosotros debemos de tener. Ese Jesús que nos invita a perdonar, ese Jesús que nos invita a ser humildes de corazón, ese Jesús que nos dice allá en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque serán los que verán a Dios. El que le dijo a sus discípulos, debemos de perdonar hasta cuántas veces, hasta 70 veces 7 les dijo. O sea, él mostró el camino de humildad, siendo Dios, no escatimó, dice, sino que vino a ser semejante a los hombres y vino a esa tierra a morir, a ser obediente y hasta la muerte, dice la palabra del Señor, y muerte de cruz. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Lo golpeaban, lo abofetaban, lo escupían, se burlaban de él, le ponían coronas de espinas, así, como burla de que todo rey tiene una corona, etcétera, etcétera. Pero él no abrió su boca, él cayó. Como dice la Biblia, Dios habla por los que callan. Y al final el Señor habló. Y muchos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo cuesta hoy en día seguir esos principios? ¿Cómo cuesta hoy en día seguir esa forma de ser? Él, Jesús, nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. A eso es lo que nos referimos. Con una forma de ser así, nosotros llegaremos al cielo. Porque Él nos está diciendo, yo soy el camino. Comportarnos como Él, de esa manera. En Isaías 35:8, vea cómo la palabra de Dios nos habla muy claro. En Isaías capítulo 35, verso 8. Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Lo ve? Seguir el modelo de Jesús, seguir el camino, seguir la forma que Él quiere que nosotros nos conduzcamos. No busca personas que sean letradas, con doctorados, con elocuencia, con muchos títulos. Es importante estudiar, no estoy diciendo que no, pero lo que el Señor busca es un corazón humilde, que se abra para que esa palabra entre en nuestra vida. Corazón, por eso dice el mismo Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Vea que aquí dice, por muy torpe, por decirlo así, que sea, no se extraviará. La palabra de Dios fue escrita de una forma sencilla, para que toda lengua, todo idioma pueda comprenderla. Entonces aquí vemos que el camino, que si anduviéramos en este camino, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Porque Jesús es nuestro guía, nuestro modelo, nuestra forma de
Cuando nosotros vamos a hablar y quiere salir una palabra que no es correcta, que sabemos que es vulgar o soez, y nosotros pensáramos por un momento, Jesús diría esa palabra. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto y no decirla. Con la ayuda de Dios pedirle, Señor, yo no quiero decir esta palabra, Señor, yo no quiero actuar de esa forma. Y de ahí vamos aprendiendo cada día de Jesús. Luego en Mateo 16:24, vemos otra característica del camino. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo ve? Seguir a Jesús no es fácil. Por eso la Biblia dice que este camino es para valientes, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, hay que pararse valientemente. Jesús nos dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, este camino es de negación. No es como yo quiero, es como Dios dice. Y es ahí donde nosotros sentimos esa negación, porque estamos acostumbrados o nuestra naturaleza pecaminosa nos dice hagan esto, pero Jesús, como vimos antes en Isaías, camino de santidad, nos lleva a que es de otra forma. Niéguese a sí mismo. Por ejemplo, una de las armas que el Señor nos da espiritualmente para luchar contra el enemigo es la oración. La oración, es cierto que usted puede orar a cualquier hora, pero cuando usted deja, por ejemplo, el sueño, usted dice, voy a orar de madrugada, ahí hay que negarse a sí mismo, porque tengo sueño, pero voy a negarme a mí mismo para buscar el rostro del Señor. Como dijo David, temprano te buscaré, antes de que venga el alba, antes de que amanezca. David estaba buscando el rostro del Señor en la oración. Otra de las armas es el ayuno. Niéguese a sí mismo. Volcar el plato, como decimos. No comer, abstenerse de alimentos. El ayuno es bíblico y poco practicado precisamente en estos últimos tiempos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no hacemos milagros como los que hacía Pedro? Que con solo la sombra los enfermos eran sanados. El enfermo que tocara la sombra de Pedro, pero como dice un canto, no era Pedro ni era la sombra, era que tenía el poder de Dios. Pero eran hombres que buscaban a Dios en ayuno, en oración. Y por eso es que nosotros hoy en día no vemos esos milagros, porque estamos poco o nada. No nos estamos negando a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo. Hay que ayunar. Hay que orar de madrugada. Hay que vigilar. Jesús dice, si estamos hablando de que Jesús es el camino y seguir sus pisadas, Jesús se pasaba noches enteras, o sea, él no dormía hablando con su Padre, con Dios. Entonces, negarse al sueño, negarse. Es cierto que debemos de trabajar, pero hay momentos en el que tenemos espacios libres para poder negarnos a nosotros mismos en vigilia, en ayuno y en oración. ¿Ve? El camino del Señor es de tomar nuestra cruz. Note que aquí la Biblia dice, tome su cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestras cargas y también nuestra propia cruz que cargar. Por eso es que a veces en otras personas nosotros decimos, pero ¿por qué sufre por esta situación? Eso no es nada. Pero quizá lo poco que yo veo en aquella persona que está viendo esa prueba difícil, quizá lo que yo paso para él también es sencillo. Entonces, cada uno tiene su cruz, su propia cruz. Por eso el apóstol Pablo nos habla
el mismo Dios nos recomienda que oremos unos por otros. ¿Por qué? Para que las cargas sean alivianadas. Jesús nos dice que nosotros le entreguemos nuestra carga a Él. ¿Ve? Entonces cuando en este camino entendemos que es de negación, de tomar nuestra cruz y seguirle, eso es lo que Dios nos invita a través de Jesús, que sigamos ese camino. Luego, en 1 de Pedro 2:20 hay otro punto, porque en el camino nos encontramos con muchas cosas. Usted va en un camino, puede encontrarse con obstáculos, pueden haber huecos, pueden haber troncos, pueden haber, ¿por qué no?, un puente en el que no hay paso. ¿Lo ve? Entonces, en la vida espiritual, en el camino de Jesús, nosotros nos encontramos con pruebas, con luchas, todos los días, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Y aquí en 1 Pedro 2:20, otra característica del camino, oiga bien, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El sufrimiento. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y le hablamos a una persona, es muy probable que esas personas se molesten. Y a veces no les decimos a las personas las cosas tal y como son, porque se molestan, porque nos hacen sufrir, nos ofenden, nos pueden hasta golpear. Pero debemos de hacerlo si queremos seguir el camino que es Jesús. Como dice aquí, para que sigáis sus pisadas. Por eso vemos que Jesús, muchas veces decimos una frase, hay que decir la verdad porque por la verdad murió Cristo. Pero no estamos dispuestos a decir esa verdad. Esa verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta, es como que nos vemos a un espejo y nos damos cuenta cómo estamos espiritualmente. Muchas veces nos damos cuenta que estamos muy lejos de Dios, muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros sigamos. No una religión, no conformarme con ir un día a la iglesia, un domingo. La Biblia nos invita a que nosotros debemos de dar un giro, no en un asunto de religión, sino dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. También dice que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra de Dios no es religión. Muchas veces a uno le preguntan, ¿y de qué religión es usted? No somos de ninguna religión. Asistimos a esta iglesia, pero luchamos por vivir lo que la palabra de Dios dice. Esa es la diferencia. Entonces, en esos aspectos que hemos visto en este momento, nos damos cuenta de que realmente el seguir a Jesús, seguir el camino, es poner los ojos en Él y analizar bien, porque estamos rodeados de gente que no quiere seguir a Jesús. Y el que no quiere seguir a Jesús con el que quiere seguir a Jesús, ahí los espíritus se contraponen. Y en ese momento es donde viene el sufrimiento, es donde viene la lucha, es donde viene la verdadera paciencia, la cual es probada. ¿Ve? Entonces, en el momento en que nosotros decimos, quiero seguir a Jesús, soy un seguidor de Jesús, debemos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar su cruz, como vimos también antes, a estar dispuestos a sufrir. Pero para sufrir nosotros tenemos que decir la verdad.
decir la verdad. Para sufrir debemos estar dispuestos a incluso a ir al final. ¿Qué será el final? Por ejemplo, el final de Jesús, morir en la cruz. Si usted analiza el final de los apóstoles, apedreados, aserrados, otros fueron desechados a morir en una isla, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mensaje. No es fácil decir, voy para el cielo. Siguiendo a Jesús, tenemos que sufrir, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que vivir. Por eso el apóstol Pablo dijo, el vivir es Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El decir eso no es fácil. Pablo, perseguidor de la iglesia, después él fue perseguido también. ¿Ve? Entonces, ahí es donde está el detalle. Nada podemos hacer separados de él, es cierto, pero con él nos da palabras de consuelo. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios me los bendiga. En Cristo Jesús encontramos sufrimiento, pero también hay grandes victorias. Él murió en la cruz del Calvario por sanar nuestras enfermedades. Recuerde que Él es nuestro médico por excelencia. Él también murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Usted quizás se ha equivocado, ha fallado delante de Dios, pero yo le indico lo que dice la Biblia. Dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él intercede por nosotros. Él murió por nosotros y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y luchar para no seguir en ese pecado. De ser un alto y decir, Señor, me arrepiento, quiero seguirte, quiero, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que negarme a mí mismo, aunque tenga que tomar esa cruz que tú me vas a dar, pero quiero ir al cielo. Y solamente a través de ti es, Señor. Esos son los hombres y mujeres que Dios quiere en estos últimos tiempos. Entonces yo le invito a que sigamos adelante, a que luche. Quizá tienes luchas en estos momentos a través de depresión, a través de tristezas, a través de un problema que no encuentra salida, pero Jesucristo es tu ayudador. Dios me lo bendiga a cada uno y que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima.